Hola Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De los niñitos de allá. Me to- Ya eh, tiene el alta y ya tiene los niñitos. ¿Pero hay hoy día? ya. Ya le puse para mañana. Doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal Pedrito? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Doctor. ¿Cómo va el Y trabajo? el ¿Todo bien? Bien, doctor. Bien. Perfecto. ¿La familia, todo bien? Sí, doctor, yo estoy por Lima, doctor, y mis hijas están por Ica. Ah, mira, mira. ¿Estás trabajando por Lima? Sí, doctor, estoy por Lima. Ah, mira, qué bien. ¿Dónde Sí, estás? doctor. Estoy haciendo lo que es un cargo de confianza, doctor, en el Ministerio de Salud. Ah, mira, te felicito, qué bien. Gracias, doctor. En el Minsa mismo estás. Sí, doctor, estoy en una dirección que pertenece al Ministerio de Salud, que es la Dirección General de Riesgos y Desastres. Ah, ya, está bacán. Está bueno, está bueno. Sí, doctor, Por estoy en eso esa estás oficina. residiendo por allá. Sí, doctor, lo que pasa es que estos días sí no tenía tiempo, ahora sí tengo con más tiempo, doctor, ya para poder Claro, para estar poder presente en sus regularizar. clases, doctor. Sí, doctor, porque ya me estoy quedando, doctor, lo que sí. Sí, claro, para Sí, que regularices y puedas sacar tus documentos y finalmente sí, doctor. Sí, formalizar tu título también. sí, doctor, porque este cargo solamente es eventual, uno no sabe hasta cuándo puede durar, doctor, ¿no? Claro, claro. Pero es Para bien, es avanzar. bueno aprovechar la oportunidad también, pues. Sí, doctor, esa parte sí. Sí. Pedrito, entonces vamos a dar inicio. También está Alex, seguro va a ingresar. Doctora Nicama, buenas noches. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Estoy de guardia. Da igual, Hola, Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor Pedro? Un gusto verlo, un gusto saludarlo. Igualmente, Alexita, igualmente. Alexander estuvo, pero de repente por conexión un ratito se ha Ya, ausentado. doctor. Perfecto, entonces vamos a empezar, Pedro, con las clases de neuropsicología del lóbulo frontal. Bueno, vamos a hacer del lóbulo frontal en otra clase parietal, temporal y occipital, ¿no? Los cuatro grandes lóbulos, por lo menos para resumir lo más importante de este curso. En este caso vamos a empezar con la neuropsicología del lóbulo frontal, que es una de las partes más importantes porque nos permite comprender después la semiología también de las epilepsias, pero sobre todo de los trastornos conductuales en la semiología general neurológica, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hablar del lóbulo frontal. Bueno, el lóbulo frontal es el lóbulo más extenso que tenemos los seres humanos. De acuerdo a la evolución como especie, el lóbulo que más ha desarrollado es el lóbulo frontal, particularmente la parte prefrontal. La parte prefrontal se encarga en especial de lo que viene a ser la planificación, la resolución de problemas, la memoria anticipatoria, es decir, lo que vamos a hacer en unos días, eh, tiene que ver con el control de los impulsos, con la iniciativa, con la teoría de la mente, entre muchas otras cosas que vamos a hablar. Y de seguro que para poder expandirse desde el punto inicial del Homo sapiens a nivel de lo que es la región del África hacia los otros continentes, tuvo que haber una planificación. De seguro para poder asociarse entre los primeros homínidos y poder vencer las inclemencias de la naturaleza, los ataques de los depredadores, han tenido que planificar, reunir, elaborar estrategias. Toda esa situación ha hecho de que este lóbulo desarrolle sobremanera sobre los demás, que todos tienen importancia, ¿no? Pero en especial la parte del lóbulo frontal, en particular el lóbulo prefrontal. Todo el lóbulo frontal podríamos dividirlo en áreas funcionales, ¿no? Como es el área motora primaria, el área premotora, el área ocular frontal, el área motora suplementaria, el área prefrontal, el área del lenguaje de Broca, que ya conoce, pero que detallaremos en esta oportunidad. El área motora primaria, como recordamos, es el área 4, o la evolución precentral, prerolándica, y un área anterior a esa es el área premotora, que es el área 6. El área premotora se encarga de la planificación de los actos motores que son realizados por el área 4. Entonces, el área 6 es importantísima porque contiene la programación necesaria para los movimientos. Cuando un paciente tiene una lesión de la corteza premotora,
entonces una apraxia motora, y por ejemplo es incapaz de sacar la lengua cuando uno le pide que lo realice, es una apraxia lingual, una de las características semiológicas de lesión del área premotora o área 6, ¿no? Aquí está el área 4, vamos a ponerle el puntero aquí. El área 4, conocida, ¿no? El área precentral. A ver, aquí están esperando, vamos a ver aquí. Ah, Alexandra. Ya. Entonces, el área 4, muy conocida, que es el área precentral, prerolándica. Y por delante de ella está el área 6, o sea, el área premotora, que en este caso es el área de la programación de los movimientos. Y cuando se lesiona nos puede dar la apraxia lingual. Es muy importante cuando hablemos de praxia como función. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, las áreas funcionales, Buenas noches, doctor. Disculpe por la no, tarde. no te preocupes. Gracias. Estamos empezando a hablar del lóbulo frontal y la importancia funcional. Entonces, conocida es el área motora primaria o área 4, el área premotora o área 6, el área ocular frontal, el área motora suplementaria, el área prefrontal, que vamos a comentar bastante, y el área de lenguaje de Broca. El área motora primaria, que ya hemos descrito, y el área premotora, que está aquí, el área 6. El área 8, que es el área ocular frontal, el área 44, 45, que como recuerdan es el área de Broca, y las áreas de la parte prefrontal como el área 9, 10, 46, 47, 11, entre otras que vamos a ir detallando. En este gráfico del libro de neurociencias de John, que es muy, muy bonito, vemos la descripción, ¿no? De lo que viene a ser estas áreas funcionales. Aquí está el área 4 y como recuerdan ustedes el homúnculo de Penfield. Esto es para la lengua, la mandíbula, los labios, cara, pulgar, mano, antebrazo, brazo, hombros, tronco, cadera y la cara interna del miembro inferior. Como se ve aquí también, está el área 8, que es el área de movimiento de los ojos, el área 44, 45, área de lenguaje, y la región prefrontal dorsolateral para la motivación, la planificación, el juicio, el raciocinio, la lógica, no todo lo que está en esta área prefrontal, que es el área que nos distingue como seres humanos. Asimismo, otras áreas funcionales están localizadas en la circunvolución postcentral o postrolándica, que es el área 312, que también tiene su propio homúnculo. También tenemos el área funcional 43, que es el área del gusto, en la parte inferior, justo de la cisura precentral o de la cisura de Rolando, o cisura central, que esta es el área 43. Y tenemos también a nivel parietal superior las áreas que tienen que ver con el reconocimiento de los objetos por el tacto, como la estereognosia, la conciencia del cuerpo, que viene a ser la somatognosia, del lado contralateral y sus alrededores. También tenemos el área 41, 42, de paso, ¿no? Que vemos aquí en el lóbulo temporal, o el área de Wernicke, que es el área 22, y bueno, otras áreas que vamos a ir describiendo. Por hoy nos dedicaremos a todo esto que es el lóbulo frontal. El área motora suplementaria es un área muy importante, está configurada por el área 6 y 8 en la cara medial del lóbulo frontal y también participa en la programación de los movimientos, como lo hacía el área 6, ¿no? Que se extiende hacia la cara interna, y el área 8 que también se extiende hacia la cara interna. Muy importante en las semiologías de las epilepsias también. Y esta corteza prefrontal que vamos a detallar, que tiene tres partes, ¿no? La superficie lateral o dorsolateral, la medial o mesial y la inferior u orbitaria, lo que está por delante de las áreas 6, 8 y 45. El área orbitaria se asocia con actividades viscerales y emocionales, con el control eh, eh, social sobre todo, ya veremos las lesiones que producen, y el área dorsolateral
es muy importante por las aptitudes intelectuales, ¿no? Como la planificación, el juicio, la resolución de los problemas. Entonces aquí estoy detallándole la quinta área funcional, que es el área de Broca. Este es el hemisferio izquierdo original del paciente Le Borné, el paciente clásico de Broca. Se conserva en el Museo del Hombre en París. Esta es la pieza anatómica original que hasta ahora se conserva. Cuando Broca describe el caso en 1861, describe el caso del paciente Le Borné o paciente Tantan, quien decía solamente ello, ¿no? Cuando se le preguntaba cualquier cosa, ¿cuál es tu nombre? Tan, ¿te duele algo? Tan, ¿necesitas algo? Tan, y no decía más cosas. Cuando en realidad era un paciente que se sabía que en la infancia, la adolescencia y la adultez había desarrollado un lenguaje normal, pero que luego fue perdiendo el lenguaje progresivamente. Entonces, Broca lo visitó días antes de que muriera el paciente de Tantan o Le Borné. Y bueno, él calculó de que el paciente Le Borné era un paciente muy importante para la ciencia médica y que si él tenía la oportunidad de hacerle la necropsia iba a descubrir el área del lenguaje, porque si había tenido un lenguaje normal, debiera ser de que ha desarrollado una patología y esa patología ha lesionado el área del lenguaje. Efectivamente, cuando el paciente Le Borné muere de problemas de ataques epilépticos, seguro de un estado epiléptico, esto además tenía una úlcera sacra también por la miopostración, de la hemiplegia que se había asociado a esta afasia que no se denominaba así en ese tiempo. Paul Broca, el gran antropólogo y patólogo y neuropatólogo, hizo la necropsia. En el hemisferio izquierdo no encontró ninguna lesión, pero en el hemisferio derecho, perdón, no encontró ninguna lesión, pero en el hemisferio izquierdo encontró esta lesión que correspondía a un tumor quístico. Lo encontró en la circunvolución frontal inferior. Y entonces, a partir de allí, propone que el área del lenguaje hablado se encuentra en la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo, hoy conocida como área de Broca, o área 44 o 45, según Brodmann. Bien, en este caso, en ese tiempo él le denominó afemia a esta lesión, pero después, pocos años después, Trussiu, otro neuroanatomista y neurólogo, cambió el nombre a afasia por considerarlo más apropiado. Y desde allí se conoce como afasia, en este caso la afasia de Broca, o también afasia motora, ¿no? Que es el otro nombre, o no fluente, que son los otros nombres con los que se le conoce. Aquí está el área, o sea, la circunvolución frontal inferior. Como ustedes recuerdan, en este caso está la cintura de Rolando o cintura central. Por ello, esta circunvolución se llama circunvolución precentral y la posterior circunvolución postcentral. Aquí tenemos el surco frontal superior, el surco frontal inferior, con su rama ascendente, descendente. Y esto divide el lóbulo frontal en circunvolución frontal superior, media, inferior y ascendente, o área motora primaria. La circunvolución frontal inferior, que es esta de aquí, es donde encontró Broca la lesión. Se divide a su vez en tres regiones, gracias a las prolongaciones de lo que viene a ser la cintura de Silvio. La cintura de Silvio hacia adelante tiene una prolongación, que es una prolongación anterior y una prolongación ascendente, que divide a esta circunvolución frontal inferior en tres partes. En una parte o pars orbitaria, que es esta de aquí, en una parte triangular, como se ve aquí, de forma justamente triangular, y en lo que viene a ser la parte opercular. Entonces, la parte triangular, esta más la parte opercular, son las que constituyen la clásica área de Broca o área de lenguaje hablado o articulado. Entonces, es una de las áreas más importantes del lóbulo frontal que estamos hablando el día de hoy. Área de Broca, pero 14 años después, en 1872, 74,
Karl Wernicke, un médico que se graduaba en este caso, doctor en medicina, describe otros casos clínicos, en donde más bien los pacientes eran muy locuaces, tenían un lenguaje fluente, pero que no comprendían. Y de esta forma presenta como unos 5 casos con problemas para la comprensión del lenguaje, en el año 1872, si mal no recuerdo. Entonces, años después de Broca, Karl Wernicke describe esta área que ya históricamente se conoce como área de Wernicke, ¿no? Que está en la región celeste, aquí, en el área de Wernicke, desde el área auditiva primaria. Y el área de Wernicke se une naturalmente con el área de Broca a través del fascículo arqueado o arcuato, por las formas que tienen las fibras en forma de arco. De esta manera se completa el circuito básico del lenguaje, ¿no? El área de Broca en el lóbulo frontal y el área de Wernicke en el lóbulo temporal. Y la unión entre ellas o la relación anatómica y no solo funcional, sino anátomo-funcional entre el área de la comprensión y el área de la expresión. Entonces, pocos años después de descubrirse el área de Broca, Wernicke describe el área correspondiente a la comprensión. Apenas le separaron unos 14 años, 13 años aproximadamente de diferencia del descubrimiento. Y ese es el fascículo arqueado. Estas otras áreas, la circunvolución angular y la circunvolución supramarginal, son también muy importantes y ahora se les considera como la parte del área de Wernicke y por eso se llaman gran área de Wernicke cuando se habla del área de Wernicke clásica, que es la 22, con el área 39, que es la circunvolución angular, y el área 40, que es la circunvolución supramarginal. Desde el punto de vista anatómico son fáciles de reconocer, porque ustedes ven aquí el surco temporal superior. Terminando el surco temporal superior, lo que le rodea se llama circunvolución angular. Y acá arribita está el surco o la cintura de Silvio. Terminando la cintura de Silvio, la corteza que le rodea es la circunvolución supramarginal. Así que son bien fáciles de reconocer en lo que viene a ser la disección, que si algún día tienen la oportunidad de conseguir un encéfalo, podríamos disecarlo, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que viene a ser la circunvolución angular y la circunvolución supramarginal. Bien, entonces, hablando de lo que es el lóbulo frontal y en estas charlas de neuropsicología que vamos a tener, eh, tendríamos que separar varios síndromes frontales, ¿no? Por ejemplo, el síndrome frontal que corresponde a lo que viene a ser el área motora, síndrome frontal motor clásico, con la hemiplegia contralateral, ¿no? Que es a predominio facio-braquial. Pero también el síndrome frontales comprenden la epilepsia bravais jacksoniana, es decir, la que tiene marcha jacksoniana, porque puede haber un foco epileptógeno que luego se desarrolla a lo largo de la corteza del área 4 y entonces nos va a tener la descripción o el desarrollo de una epilepsia que puede empezar en la mano y luego en el antebrazo y discurrir hacia la parte más inferior, hacia la cara. O sea, puede empezar en la cara, antebrazo, mano, antebrazo, brazo, llamándose marcha jacksoniana. En la práctica médica he tenido oportunidad de ver esto, por ejemplo, en varios casos, pero de los que recuerdo bastante son una niña con un cisticerco a nivel del área 4, que llegó por una crisis focal, consciente, la niña. Entonces, lo que antes se llamaba crisis parcial simple, ¿no? Entonces, una crisis focal, pero con preservación de conciencia, comenzaba a tener su bracito y me llamaron, recuerdo, a interconsulta, a la emergencia, porque no le paraba la crisis, ya llevaba así más de media hora, pero estaba pues plenamente consciente, ¿no? Igual hicimos el protocolo de estado epiléptico y posterior a ello, le indicamos la tomografía porque era focal y salió un cisticerco, ¿no? Se le hospitalizó, corticoterapia previa, luego el tratamiento específico con albendazol para solucionar el problema de la parasitosis. En otra oportunidad vi un niño que era una epilepsia
focal también refractaria, sí estaba en mal estado, totalmente diferente, porque sí tenía una progresión generalizada con alteración de conciencia. Entonces, pero predominaba bastante la epilepsia focal, ¿no? Entonces, lo derivamos a Lima. Finalmente fue una encefalitis de Rasmussen. Ustedes saben que estas son bien trancas de tratar cuando no hay una resolución de una crisis focal en un niño, pues deberíamos de pensar en esta encefalitis de Rasmussen, que es eh, autoinmune y que muchas veces terminan en hemisferectomía, inclusive cuando no se resuelve la crisis en estos niños, ¿no? Otro síndrome motor frontal es el síndrome de Foster-Kennedy, síndrome que es clásico también porque como hay presión a nivel del lóbulo frontal sobre los nervios primero y segundo, entonces hay una anosmia más atrofia óptica por la presión que hace un tumor en uno de los hemisferios, en la región frontal, y un papiledema contralateral. El síndrome de Foster-Kennedy es un síndrome que puede ser, por ejemplo, perfectamente un meningioma. Lo hemos visto en meningiomas, también en tumores, astrocitoma del lóbulo frontal, donde hay cambios conductuales importantes, como por ejemplo, a veces exhibicionismo, pérdida del tacto social, pérdida del control de los impulsos, irritabilidad, sociopatía, pero aparte de eso, el problema de la cefalea y la atrofia óptica ipsilateral con anosmia con papiledema contralateral. Usualmente más se le descubre al síndrome de Foster-Kennedy por los temas de cambios conductuales y que muchas veces son confundidas por el médico general como un cuadro psiquiátrico, ¿no? Por el cambio conductual, irritabilidad, a veces tienen pues risa inmotivada, signo de moria, en este caso cuentan chistes sin sentido, u otras veces tienen el tema, por ejemplo, de crisis convulsiva, entonces eso ya lo hace mucho más notorio de que es un problema orgánico y no psiquiátrico, ¿no? Y este signo de Foster Kennedy, luego ya cuando uno lo examina profundamente, descubre pues la anosmia, la atrofia óptica, el papiledema contralateral. Otro síndrome frontal es el síndrome del área premotora, ¿no? Cuya lesión produce la apraxia bucolingual. Uno le pide al paciente que saque la lengua y no puede hacerlo a la orden verbal. Otro síndrome frontal es el que ya hemos comentado, el síndrome afásico, o sea, la afasia no fluente, ¿no? Como habíamos detallado. Y vamos a hablar ahora de una de las partes más importantes del lóbulo frontal, que es la parte prefrontal del lóbulo frontal. Esta parte es muy importante por su implicancia en la clínica. Esta región es la región prefrontal. Y esta corteza prefrontal nosotros podemos dividirla en tres partes, en lo que viene a ser la corteza dorsolateral, en la corteza mesial y en la corteza orbital. Entonces, vamos a tener básicamente hasta tres síndromes, ¿no? Y uno global, cuando implica todo. Es decir, un síndrome de la corteza dorsolateral, un síndrome de la corteza mesial y un síndrome de la corteza orbitaria frontal, u órbito frontal. Y hay un síndrome global que reúne a las tres. El síndrome o la región órbito-frontal dorsolateral, esta es la ventrolateral, la que vemos aquí. La región dorsolateral que les quiero describir son las áreas 9 y 46. Y la vamos a ver aquí. Área 9 y 46. Pero abarca también el área 10 que tiene una gran importancia. Esta parte dorsolateral clásicamente es el área de la planificación, ¿no? El área de la elaboración de estrategias para la resolución de un problema.
el área de lo que viene a ser un cálculo complejo, ¿no? El área que nos permite hacer una secuencia de actos de manera coherente para no perseverar en un mismo acto. La neuropsicología es muy rica en este caso, como vamos a ver en la evaluación neuropsicológica. Entonces el área dorsolateral que estamos describiendo participa en actitudes intelectuales, planificación, el juicio, la resolución de problemas. Y es por eso que cuando evaluamos esta área dorsolateral, ¿no? Cuando evaluamos esta área dorsolateral, usualmente le damos pues laberintos, ¿no? Para puedan resolver los laberintos, por ejemplo, ¿no? Elabore una estrategia y pueda resolverlo. Le damos números sucesivos en diferente orden en una hoja para que lo puedan unir de manera correlativa y no estén regresando al mismo sitio para evaluar las perseverancias, por ejemplo, ¿no? Evaluamos, en este caso, también mediante lo que viene a ser la atención, poniéndole, por ejemplo, dos figuras diferentes, pero muy parecidas, ¿no? Para que encuentre las diferencias entre ellas. Entonces, esta área de planificación, de elaboración de estrategias, de la actuación secuencial y lógica, el raciocinio, es muy importante y muy distinguible para nuestra especie como humanos. Cuando se altera, miren todo lo que puede pasar. Pobre estrategia para organizarse, dependencia del ambiente, pobre estrategia de búsqueda por alteración de memoria de trabajo, ya que la memoria de trabajo o el working memory o la memoria online, como también se le llama, está justo en esta región prefrontal. Eso hace que el estímulo esté unido al comportamiento y tienen alteración en la atención, secuenciación, fluidez verbal, en la planificación. Por ejemplo, un ejemplo para esto podría ser lo siguiente, ¿no? Si uno le pide a un paciente, a una persona común también, ¿no? Que hemos escondido un objeto en un salón de clase, por ejemplo, la mota, la hemos escondido en algún lugar, que la busque. Entonces, en ese caso, el sujeto se puede poner a buscar de pronto por la primera columna de carpetas, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta, luego en la parte anterior, luego por la parte posterior. Se elabora su propia estrategia para tratar de resolver el problema. Una situación patológica sería de que esté en la columna 1 de carpetas, vaya a la 2, vuelva a la 1, vuelva a repetir en la 1, sigue en la 1, entonces no elabora, está perseverando. Y la perseveración es ya una patología, ¿no? De la parte prefrontal, dorsolateral. Así que es muy importante tener en cuenta ello, ¿no? Cuando le damos, por ejemplo, voy a tratar de hacer otra muestra, a ver aquí, acá, por ejemplo. Si le hacemos unas figuritas así a un paciente, y que es tan sencillo. Neuropsicología es tener lápiz y papel nomás. Si le pedimos al paciente y el paciente hace esto, entonces aquí ha perseverado, como ven, con el triángulo abierto. Cuando debió hacer alternadamente un triángulo abierto, un cuadrado abierto y así sucesivamente. Igual, la figura igual, ¿no? Pero vemos que aquí no, aquí persevera. Y eso ya es un indicio de un problema del lóbulo frontal. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, así, vamos a poner por acá, y queremos ver si tiene secuencia, le decimos, una usted de manera correlativa, entonces debiera hacer así, luego aquí, luego acá,
luego aquí, luego acá. Pero si no lo hace, entonces allí va a tener problemas. Cuando veamos, por ejemplo, los test que ustedes deben de manejar básicos, como son para niños, el cumanés, que es para escolares, y el Neuropsy para adultos, van a ver esto. O también cuando hacen el MOCA, ¿no? Van a ver ustedes que se tiene que hacer una secuencia. Y esta secuencia, por ejemplo, si el paciente hiciera, pues, vamos a suponer, así, ¿no? Tú le pides secuencial y él está haciendo así, por acá, viene acá, eso está mal. Hay una falla de la parte prefrontal dorsolateral, que es la que evalúa secuencias, perseverancias, como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta, digamos, en este caso, las funciones para poder evaluar, ¿no? Para poder hacer la evaluación respectiva de lo que viene a ser la parte prefrontal dorsolateral. Muy bien. Ya veremos que hay otras evaluaciones como la tarjeta de Wisconsin, todo eso lo vamos a ver en un momento. Solamente hemos hablado de la corteza dorsolateral y hemos visto cómo participa en la planificación, el juicio, resolución de problemas y todo lo que pasa, ¿no? El paciente no organiza su estrategia, se altera la memoria de trabajo y por tanto no sigue la secuencia. Por ejemplo, cuando uno le dice al paciente en el mini-mental test, coja este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y colóquelo en el suelo. Como ustedes saben, es una partecita del mini-mental test. Entonces, allí ustedes están evaluando la parte prefrontal. Están evaluando dos cosas, ¿no? Comprensión del lenguaje, que en este caso tiene que ver con el área Wernicke, pero además de eso, están evaluando memoria de trabajo, porque le están dando 3 órdenes. Y en ese caso, estas 3 órdenes sucesivas, además evalúan también secuencias. Y por tanto, con una pequeña prueba, nosotros le sacamos el jugo a eso, ¿no? Por ejemplo, en el mini-mental test, ustedes le dicen, eh, eh, ¿qué es este objeto que le enseño? ¿No? Le enseño un lapicero y un reloj. Allí el paciente ya les está denominando, y eso es un área de lenguaje, el área 39 y 40, que son el giro angular y supramarginal, que justamente se evalúan con esta pequeña prueba de denominación. Luego usted le pide, a ver, repita ni sí, ni no, ni peros, y allí están evaluando repetición, que es el fascículo arqueado o arcuato, ¿se dan cuenta? Y luego le dan esta orden, ¿no? Que les he dicho, coja el papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y colóquelo en el suelo, que viene a ser en este caso tanto comprensión como secuencia, particularmente la parte prefrontal dorsolateral. Luego le enseñan un papel que diga, cierre los ojos para que él comprenda, ¿no? Ahí está, en este caso, evaluando específicamente el área de Wernicke. Así que estos mini-mental o estos test neuropsicológicos se basan en lo que viene a ser las áreas anatomofuncionales, ¿no? Aquí esta otra lámina nos muestra las patologías o las manifestaciones neuropsicológicas o neurológicas que se dan como resultado de las alteraciones de estas áreas, ¿no? Como las alteraciones de las llamadas funciones ejecutivas. Que son pues la planificación, ¿no? La elaboración de estrategias, la memoria de trabajo, son funciones ejecutivas muy importantes que se alteran en los pacientes que tienen disfunción en estas áreas. En los niños hay un síndrome disejecutivo, por ejemplo, en los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Entonces, que es fácil, digamos, de evaluar, tanto en niños como en adultos, ¿no? Como vamos a ver en la siguiente lámina. Miren, cuando aquí les he sobrepuesto lo que viene a ser el área prefrontal, dorsolateral, se ve la alteración fundamentalmente de las funciones ejecutivas, el deterioro mental, ¿no? Predomina la disfunción de las alteraciones ejecutivas en este caso. En los circuitos, por ejemplo, ¿cuáles son los desórdenes que están asociados por disrupciones del circuito fronto-subcortical dorsolateral? La degeneración córtico-basal, el síndrome de depresión en la demencia frontotemporal,
el complejo de demencia-sida, la enfermedad de Huntington, entre otros, atrofia multisistémica, esquizofrenia, Stevens, etcétera, pueden presentar alteraciones del circuito dorso-lateral fronto subcortical. Ahora vamos a hablar dentro de esta misma área prefrontal, un área muy importante que es prácticamente la punta del lóbulo frontal o el polo frontal, el AB10, o sea, el área de Brodmann 10. Aquí les he hecho el gráfico, aquí está. Esta de aquí es el área 10, es el polo frontal y es el área frontopolar. Frontopolar, muy importante actualmente en lo que viene a ser la teoría de la mente. La teoría de la mente tiene mucha importancia en la neuropsicología, particularmente en la neuropsicología del TDAH, que como ustedes saben no solamente es un tema de niños, es un tema de adultos, cada vez se fue reconociendo más el tema del TDAH, que ya justo en la semana que viene, en el curso de neurodesarrollo que estamos llevando a cabo, allí va a haber un tema muy interesante de TDAH en adultos, ¿no? Entonces, en este caso, el polo frontal se le reconoce por hoy como el área AB10, como el área de la teoría de la mente, que implica que una persona, como cualquiera de nosotros, puede inferir lo que otra persona puede estar en ese momento sintiendo o pensando. A veces nosotros reconocemos en el rostro a otras personas que están fastidiadas, o podemos colegir cuando miramos a otras personas mientras conversamos, si está interesado en el tema o no, de pronto si es que está atendiéndonos o no, o podemos calcular esta persona está triste o inferir si es que realmente está entusiasmada o no. La teoría de la mente es como dar lectura a lo que las otras personas están haciendo. Pero aunque no te lo digan, tú lo puedes inferir. Esa capacidad puede estar perdida, por ejemplo, en las personas que tienen problemas prefrontales, en el autismo mismo también. Y por eso es que muchas veces en el autismo los niños que lo padecen, o los adultos también que lo padecen, no pueden reconocer o inferir lo que las otras personas pueden estar sintiendo, ¿no? Entonces, es muy importante también la empatía, entre otras cosas. Así que es muy importante esta parte prefrontal. Y entonces, cuando se altera el AB10, el área de Brodmann 10, hay alteraciones en la memoria prospectiva también, ¿no? Y episódica en el humor y la teoría de la mente. La memoria prospectiva es aquella anticipatoria, la memoria que nos hace recordar lo que tenemos que hacer los siguientes días o semanas o las siguientes horas, ¿no? De pronto puedo yo haber calculado hacer deporte, vamos a suponer, el día domingo, entonces ya en mi memoria prospectiva me va a hacer recordar eso, ¿no? A pesar de que el acto no está en este momento presente, ya yo sé lo que debo de hacer, ¿no? Entonces esa área de Brodmann 10 es muy importante para eso. Ahora veremos el área orbitofrontal, otra área importantísima dentro del lóbulo prefrontal. Y hemos hablado un poquito del área dorsolateral, ahora nos vamos por arriba del ojo al área orbitofrontal. Hay una parte que está hacia la línea media, que será la ventromedial, área de Brodmann 11 y 12, y otra que estará hacia la parte externa, que será el área 47, o ventrolateral. Entonces, aquí vamos ya vieron 47 lateral, 11 y 12 medial. Miren, el área 47, acá, ventrolateral, y 11 y 12, ventromedial. Entonces, allí está el área órbito frontal, tanto medial como lateral. Esta área es muy importante, como ustedes recordarán, es importante para la conducta. Es el área que nos permite tener el tacto social con las personas, ¿no? Y no sobrepasarnos con otras personas, o no insultarlas, o respetar su punto de vista, respetar las normas, etcétera, ¿no? Es un área muy importante para el control de los impulsos. Por eso es que esta área, aquí ven el área 12, que es la ventromedial, porque está hacia la cara interna o mesial.
y la otra fue la ventrolateral. Entonces, esta área se asocia con actividades viscerales y emocionales, ¿no? Es el área que se relaciona con los circuitos límbicos. Y cuando se altera, va a dar pues alteración de la personalidad, conducta, desinhibición, exhibicionismo, pérdida del tacto social. El paciente se vuelve muy, muy disciplinado, ¿no? Violencia, como ven aquí, conducta de utilización, ¿no? Y le sobrepuesto sobre estas siluetas de los hemisferios en cara interna y externa que tienen, como ven ustedes, todos los síndromes que vamos a ir hablando a lo largo de las clases, ¿no? Como ven ustedes acá. Entonces, ¿qué pasa si se altera esa región orbitofrontal? Hay incontinencia emocional, de repente mucha labilidad emocional, o mucha irritabilidad, o un comportamiento antisocial. A veces, pues, le pegan a los animales, o a veces se descontrolan en su temperamento, ¿no? O desórdenes del ánimo como depresión, manía, labilidad, o trastornos obsesivos compulsivos, falta de tacto social, no respetan de repente que es una dama, o de pronto pues que está hablando con una persona mayor, y hay mucha alteración en ese sentido, o familiaridad indebida, se sobrepasan, etcétera, ¿no? Entonces, estas alteraciones que estamos viendo aquí son totalmente diferentes al área dorsolateral, ¿no? Porque el área dorsolateral tenía que ver con la planificación, la memoria de trabajo, tenía que ver con la teoría de la mente, con el cálculo, con la atención, con la elaboración de estrategias, con la motivación, todo lo que llamamos funciones ejecutivas, ¿no? Y en cambio aquí es todo lo emocional, ¿se dan cuenta? Entonces, el área prefrontal dorsolateral que comanda las funciones ejecutivas, nosotros podemos recordarlas porque los americanos le pusieron funciones ejecutivas en relación a los ejecutivos de una empresa, ¿no? Se supone que un ejecutivo de una empresa es una persona que lidera, que tiene estrategia, que planifica, ya que es un administrador, un ejecutivo, que busca solucionar los problemas, ¿no? Que pone, en este caso, sobre el tapete, ideas, ¿no? Entonces, todo ello lo hace ser un mejor ejecutivo. Por eso se le llaman funciones ejecutivas, ¿no? En este caso, es la parte orbitaria que es más emocional. No tiene empatía ni autocrítica, es impulsivo, no hay flexibilidad. O sea, la flexibilidad es para cambiar de acuerdo a alguna situación, ¿no? Si alguna situación se vuelve difícil, de pronto puede tener una mejor adaptabilidad que otras personas cuando está sano. Cuando no, no hay flexibilidad. Y entonces muchas veces el paciente tiene pues también el signo de Moria, es decir, cuenta chistes sin sentido, está muy eufórico, ¿no? Cuando en realidad lo que cuenta no guarda una proporción como para que sea muy gracioso lo que dice, pero él se divierte. Entonces, esa sutileza de poder hacer la descripción, la captación de ese síntoma es muy importante, es lo que se llama el signo de Moria. Pero en especial, y esto es muy importante mencionarles, en especial la porción ventromedial, pero del hemisferio derecho, cuando se lesiona puede dar una sociopatía adquirida. Y por ejemplo, alguna vez ustedes van a tener pacientes, chicos que están en una carrera, luego la dejan, pasan a otro, luego la dejan, pasan a otro y así están, ¿no? Y no pueden tomar decisiones. Y de lo que se ha estudiado es cuando hay lesiones, por ejemplo, en la porción ventromedial derecha, ¿no? La incapacidad para tomar decisiones y la inestabilidad profesional y afectiva. Bueno, esto lo saqué cuando algún Dumbledore le elecciona a Harry Potter, le dice, son nuestras elecciones, Harry, mucho más que nuestras habilidades, las que muestran lo que realmente somos. Claro, esto es para darle importancia a lo que es el lóbulo frontal. Las decisiones son importantísimas, más que las propias habilidades de personas que pueden tener una gran inteligencia, pero si no saben decidir, acaban haciendo malas cosas, ¿no?
Entonces, es para dar la importancia, la relevancia a lo que implica el lóbulo frontal. Regiones mesiales. Las regiones mesiales o mediales se las divide en dos, en superior y en inferior. La superior tiene como números área de Brodmann 24 y 6, y la inferior 25, 32 y 14. Pero son muy importantes, miren las regiones mesiales. Aquí las he dividido. Ahí está la superior y la inferior. La región mesial es muy importante, ¿no? Porque es una región que nos permite la iniciación del acto motor, el control social de los esfínteres, por ejemplo, ¿no? Es muy importante esta región. Por eso cuando se lesiona, pues aparece la apatía, la abulia, el mutismo asinético, como sucede en los tumores de la línea media, como un meningioma de la hoz del cerebro, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Toda esa la región mesial. Y aquí se ve el retraimiento social, la incontinencia, ¿no? La asinesia, mutismo, retraimiento. En las regiones mesiales también a veces hay una marcada ansiedad, miedo u hostilidad cuando hay lesión en estas regiones mesiales, ¿no? Bastante también importantes en lo que viene a ser las restricciones semiológicas. Entonces, la mesial superior, que vieron ahí la circunvolución del cíngulo anterior y área motora suplementaria, puede producir, como vieron en el gráfico, la asinesia, el mutismo, la apatía, la bulia, la alien hand o mano ajena, y el grasping, que es cuando uno le pasa el dedo por la palma de la mano y el paciente coge el dedo como los bebitos con el reflejo de tensión, pero si un adulto lo presenta es patológico. Eso ya nos dice que es el área mesial la que está alterada. Entonces, si ustedes ven a un paciente asinético que parece un catatónico, siempre diferencialo con orgánico de un psiquiátrico, mutismo, apatía, bulia, no vaya a ser de que este paciente tenga un tumor de línea media en vez de catalogarlo como un psiquiátrico, ¿no? Entonces, es seguro que le hacen ustedes el grafting, ¿no? El reflejo de prensión, y está positivo, o el reflejo palmo-mentoniano, ¿no? Que le pasan el pulgar por la palma de la mano, y entonces hace una arruga en el mentón, y ya son signos de frontalización, ¿no? Se deteriora la motivación, no quiere hacer nada, pues una persona desmotivada, y clásico, la incontinencia de los esfínteres en lugares inapropiados. Se micciona en cualquier lugar, defeca en cualquier lugar, no respeta si está con personas o no. Esa pérdida de, el control social de los esfínteres declara claramente un problema localizado a nivel de la región mesial. La mesial inferior, que es la circunvolución subcallosa, la circunvolución rectomedial, es responsable de la desinhibición cuando se lesiona, ¿no? Una conducta de utilización, un descontrol emocional, ¿no? Entonces, el paciente a veces va muy pegado al objeto que tiene sobre sí, ¿no? Lo explora mucho. Entonces, ansiedad, la depresión marcada, son expresiones de lesiones de la región mesial inferior. Los estados apáticos más profundos se observan en el síndrome singular anterior, y su forma extrema, como dijimos, se representa en el mutismo asinético, que se observa en las regiones frontales y bilaterales, como por ejemplo sucede en lo que viene a ser un meningioma. El cingulado posterior, por ejemplo, la parte singular posterior en todos nosotros se activa cuando nuestra mente divaga a su voluntad. De repente estamos como escuchando esta clase y de pronto nuestra mente se ha ido por otro lado y luego vuelve, ¿no? Ahí actuó su cingulado, como para que tengan ustedes una idea de alguna de las cosas que hace nuestro cerebro. Y bien, entonces vamos a hablar de las funciones ejecutivas, que es un constructo que integra las capacidades que permiten formular metas, planificar. Bueno, formulo mi meta, de pronto
yo deseo, a ver, qué sé yo, podría ser bajar de peso, vamos a suponerlo. Planifico las actividades, de repente hacer ejercicio 3 veces por semana y ejecutar mis conductas de forma eficaz, ¿no? Planifico, flexibilidad, memoria de trabajo, todo esto son importantísimos. Yo tengo que saber inhibir y prestar una atención selectiva, inhibir otras. Allí estoy haciendo uso de mi lóbulo prefrontal. Resumiríamos así, el conjunto de factores encargados de organizar y ordenar las funciones superiores. Las funciones ejecutivas son importantísimas. ¿Y cómo lo evaluamos? Ustedes ya lo han hecho de alguna manera varias veces. Por ejemplo, tenemos la atención. La atención. Cuando le decimos al paciente, por ejemplo, dígame usted los meses del año de diciembre y retrocediendo hasta enero. Allí están haciendo una evaluación de la atención, que es una de las funciones de la parte dorsolateral, prefrontal. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre. Y entonces le van escuchando al paciente. Y no es fácil, porque hay que estar atento para poder, y concentrado para poder hacer eso. O de repente contar al revés, 20, 19, 18, 17, ¿no? El paciente tiene que estar atento. Pero ustedes saben que hay algunos pacientes encefalopáticos, si ustedes le dicen eso, pues está en otro en 20 y se distrae con facilidad, ¿no? O lo que hacemos en el mini mental test, restar la cifra 7 a partir de 100. Eh, ¿Y cómo la podemos nosotros además evaluar? En particular la atención selectiva o focalizada con el test de tachado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, el test de tachado es bien sencillo, ¿no? Le podemos dar una hoja que tenga un texto y le pedimos que el paciente tache, pues, la letra A, por ejemplo, ¿no? Todas las letras A que observen. Así que allí podemos explorar con facilidad este tema. Por ejemplo, esta es una hojita que se da usualmente muy parecida en el neuropsis. Y le decimos, a ver, tache todos los triangulitos que estén en este marco, en esta hoja. Y tiene el paciente que marcarlo, ¿no? Tal como ha tachado acá, igual hacer en todas las que tengan la misma forma. En todas. No los círculos, no la letra C, ni los asteriscos, sino lo que se le ha indicado. Tienen que estar atentos, ¿no? A eso. Allí ustedes podrían inclusive descubrir una negligencia, porque solo va a tachar para el lado derecho y no a la izquierda, ¿no? Que ya sería no una lesión prefrontal dorsolateral, sino una lesión parietal. Recuerden que una cosa es evaluar la atención, esté atento a la orden y concentrado, y otra cosa es la atención espacial. Es decir, en este caso, sin ser ciego, sin tener problema visual, el paciente atiende preferencialmente un campo. Comienza, vamos a poner que me hayan dicho a mí, y entonces, a ver si puedo. A ver, con este colores. No se ve muy bien. A ver, con las plumas. A ver, ya, yo diría, ya marco acá, marco acá, marco acá, marco acá, marco aquí, marco acá, 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 aquí, acá. Estoy haciendo una autoprueba, ¿no? Pero ya digo, le digo al examinador, ya acabé. Y entonces me hace ver de que hay gran parte que no he marcado, todo esto de acá. Y es que yo he atendido preferencialmente a esta parte nada más. Y he desatendido mi campo. Entonces tendría una heminegligencia izquierda. Y eso diría que hay una lesión parietal derecha que es dominante para los campos de atención. Entonces es muy importante observar. Fuera de la atención en sí, que es de la parte dorsal prefrontal, que implica tener una atención para poder marcar todas, fuera de ello hay que ver también a qué campo está atendiendo el paciente.
Este procedimiento es súper, es muy importante es muy macanudo porque en realidad uno le hace al paciente y luego el poco entre que se divierte y se preocupa de acuerdo a los resultados. Y seguramente ustedes que cuando lo hagan se van a sorprender también. Por ejemplo, ¿no? Aquí le decimos al paciente que nos diga el color con que ha sido escrita la palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alex creo que está de guardia. Por ejemplo, Alexandra. Sí, doctor. A ver, dime en esta lámina el color con que ha sido escrita la palabra. En la primera columna, Am, el color con que se escrita la palabra. Rojo, ya, azul, rojo, verde, rojo, azul. correcto. Entonces, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Imagínense un niño hiperactivo. Usted le hacen la prueba de stroke, porque hay la prueba de stroke, así como se stroke acá. Y se le hace a un niño hiperactivo, hay prueba de stroke para niños. Uy, ya verán, tú le explicas bonito, tiene sus 7, 8 añitos, y empieza así, y luego se pierde. Y le repites otra vez y se pierde. No lo atiende, porque tiene que inhibir, porque aquí estamos diciendo el color con que ha sido escrita la palabra. Y a veces acaba diciendo lo que lee, hay rojo, rojo, amarillo, y no es eso lo que le hemos pedido. Entonces, allí la atención es muy importante evaluarla con la prueba de Stroop. Miren que aquí hay 3 columnas de 6 por 3, 18 palabras, pero si yo les enseñara el real, son cerca de 50 la prueba de Stroop. Venden las pruebas de Stroop. Y ustedes cuando manejen más neuropsicología, más fácil les va a ser diagnosticar pacientes con trastornos cognitivos. ¿No? Solo hoy día estamos hablando de lo prefrontal, nomás miren, este es dorso lateral, ¿no? Contar al revés, dorso lateral, los meses del año, dorso lateral, restar 7 de 100, o sea, el 93, el 86, el 79, el 72, el 65, la prueba de tachado, esta, y todavía nos falta más, como las que siguen. Esta es la secuencia. También esto de aquí, ustedes lo van a tener, por ejemplo, en el MOCA, donde hay 1A, 2B, 3C, 4D, etcétera. Pero usted le pueden poner una secuencia y tiene que marcar la secuencia exacta. Secuencia. Si se equivoca o se pierde o le puedo preguntar qué me dijo, qué tengo que hacer, entonces su memoria de trabajo no está bien. Memoria de trabajo con las cartillas o las tarjetas de Wisconsin. Las tarjetas de Wisconsin también las venden, ¿no? Esto, si uno lo aprende a hacer, todo esto con facilidad lo hacen ustedes. No como las cartas de casino, sino que usted le tiene que dar la orden. Le puede decir, en este caso, que le ordene todas las tarjetas que tengan, en primer lugar, ¿no? Las tarjetas me las vas a organizar por todas aquellas que tengan el mismo color. Entonces, pues los naipes, va a poner todos los que tengan verde juntas, todos los que tengan el color púrpura juntos, rojo juntos o anaranjado juntos. Muy bien. Eh, Le das 3 órdenes. Le dice, me lo vas a ordenar por colores, que sean similares por color. También quiero que me lo ordenes por secuencia, es decir, en orden ascendente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego también quiero que me los organices de acuerdo a lo que viene a ser, por ejemplo, le puedo dar la orden, que sean iguales, sean las figuras iguales. Entonces el paciente le repite la orden y después ya no le dices nada. Y entonces dice, doctora, ¿qué me dijo cómo era? No, ya yo te di la orden. Ah, creo que eran similares, ¿no? A ver, hazlo. Por colores, ¿no, doctora? No sé. Tenía que ser en orden ascendente, ¿no? Entonces, eso es para la memoria de trabajo. A ver cuántos retuvo, ¿no?
Generalmente, pues, hay que darle la orden clara, ya uno tenerlas escritas, dárselas, que es más o menos similar a lo que hace en breve, en screening, un tamizaje muy breve, el mini mental test, que nos dice, bueno, en este caso, usted coja un papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y colóquelo en el suelo, pero en este caso ya con tarjeta. La flexibilidad mental con el test de Go No Go, el test de ir o no ir es sencillo, ¿no? Uno le puede decir al paciente, por ejemplo, eh, cada vez que yo, por ejemplo, toque una vez usted no aplaude, pero si yo hago 2 veces, usted aplaude. Correcto, entonces no está. El paciente tiene que recordar lo que le dije. Y entonces, allá, si uno fue, usted aplaude y dos no aplaude, entonces cuando haga uno así, tiene que aplaudir. ¿Cierto? Y ahí estar atento, ¿no? Entonces, en ese caso, el paciente tiene que tener atención y tiene que saber cambiar la orden, ¿no? Eso se le llama flexibilidad. Entonces, esta flexibilidad, hay este Tegonogo, que es bastante sencillo. Las tarjetas de Wisconsin evalúan los errores perseverativos también, ¿no? Resolución de problemas. Entonces, esto también es importante para la parte dorsolateral. Y uno le da, pues, un problema como este, ¿no? Que ya lo tiene diseñado. El padre tiene 24 años, la madre tiene 3 años menos, el hijo tiene 20 años menos que la madre, y el abuelo dice, tengo la edad de los tres juntos. ¿Cuál es la edad del abuelo? ¿No? Entonces se tiene que poner a elaborar, hacer un cálculo, en este caso, que como es una elaboración más compleja, no es como sumar 8 más 7, 15, ¿no? Que eso lo hace, pues, el lóbulo parietal del área 39 y 40, por eso ya calcula en el síndrome de Hertzmann en lesiones del lóbulo parietal, en la encrucijada temporoparietal. En este caso no, es algo más elaborado. Y eso sí evalúa la parte dorsolateral prefrontal, que es la intelectual, ¿no? El padre tiene 24, la madre tiene 3 años menos, 21, el hijo tiene 20 años menos, o sea, tiene 1 y tiene que sumar los 3, o sea, 24, 21 y 1, y sacar la edad del abuelo, ¿no? Eso uno lo hace pues con rapidez, sencillez, con un intelecto normal, y una concentración normal. También se le puede pedir una estimación cognitiva. ¿Cuántos metros tendrá de altura? Mire usted que ingresaba al hospital regional, ¿qué altura tendrá? Cosas así, ¿no? Es la estimación cognitiva. Lenguaje, también en este caso hay que ver la fluidez verbal, espontánea, ¿no? Si es muy lacónico, muy reducido, entonces puede tener lesiones dorsolaterales o mesiales. Si tiene mutismo, entonces recordar que puede ser las lesiones mesiales, ¿no? Sobre todo las izquierdas. Uno puede hacerle nombrar colores, animales o frutas, sea por categoría. A ver, dígame usted todos los animales con la letra F, por ponerles un ejemplo. Y entonces le tiene que decir por esa categoría. O dígame todas las frutas que recuerden, ¿no? O dígame todos los animales que tengan alas, ¿no? Dígame todos los colores que recuerden. Entonces, esta exploración es para ver la fluidez verbal. Cuando veamos lo que viene a ser el Neuropsy, o para evaluar en los niños con el Cubanet, van a ver esto de que inclusive se calcula por minuto cuántos tiene que hacer. Igual como se hace en el MOCA también. Entonces, autonomía de los comportamientos. Hay que observarlo. Aquí no se le pide nada, sino se le observa. Entonces, de repente usted ve que usted se toca de pronto la barbilla y el paciente también hace lo mismo. De repente usted se rasca la mejilla y el paciente también está haciendo lo mismo. Es una ecopraxia, ¿no? Entonces, para que vean ustedes dónde. O
de pronto está cogiendo mucho los objetos con la mano, ¿no? El comportamiento de utilización. No puede dejar de coger algún objeto mientras conversa, sigue cogiendo los objetos. Entonces, muy importante tener en cuenta para poder hacer la evaluación de los problemas del lóbulo frontal. También es importante ver la interpretación de proverbios o refranes, porque es algo intelectual, sobre todo ver la elaboración de la interpretación. Por ejemplo, si uno le dice, a ver, interpréteme usted, a caballo regalado no se le miran los dientes, ¿qué entiende usted por eso? De repente el paciente le dice, ah, que si me regalan un caballo, le levanto los labios. No, mejor no se le debe levantar. Muy concreto. No ha hecho una abstracción. Tiene que hacer abstracción. No hay que llorar sobre la leche derramada. Él le va a interpretar si tiene problemas del lóbulo prefrontal dorso lateral. Va a decir, no, es que no, yo no debo llorar porque si estoy muy triste, no es adecuado que yo llore sobre la leche de repente que hay sobre un vaso de leche. ¿No? Entonces, se queda sorprendido porque dice muy concreto. No está diciéndome la esencia de lo que yo quiero ver en esta interpretación. Entonces, es muy importante hacer. Los que más se utilizan, pues, son a caballo regalado no se le miran los dientes, o más vale pájaro en mano que ciento volando, para que haga la interpretación. ¿Por qué? Porque si es muy concreto, va a decir, no, es que yo no debo dejar escapar un pajarito que de repente lo tengo en mi mano, ¿no? O sea, va a interpretar muy concreto, y la interpretación concreta implica una inmadurez de la parte dorsolateral. Y esto puede tener, pues, tiene naturalmente una relación de fenomenología neuropsiquiátrica en la interpretación de los signos, los síntomas, cómo se ve aquí esta relación, ¿no? Por ejemplo, la parte dorsolateral prefrontal, vean ustedes cómo tiene una relación con el núcleo caudado, ¿no? La parte que viene a ser la parte límbica del cíngulo, ¿no? Del cíngulo anterior, como tiene una relación con el núcleo accumbens, ¿no? Como la área motora suplementaria en la relación con el putamen. ¿Por qué? Porque hay enfermedades donde se alteran estas porciones y se alteran por tanto los circuitos y son manifestaciones neuropsiquiátricas de enfermedades. Ejemplo, ¿no? Naturalmente las coreas, problemas pues subcorticales, problemas de la corteza como el Creutzfeldt-Jakob, problemas por ejemplo que tienen que ver con la atrofia multisistémica, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de las áreas que se van lesionando. Aquí, esto es lo que les quería mostrar. Y entonces, vean las pruebas, vamos a repasarlas en breve para que se les quede fijo, ¿no? Podemos evaluar que cuente al revés, los meses, que nos los diga también en secuencia invertida. Podemos hacer test de tachado, podemos hacer la prueba de Stroop, podemos hacer la secuencia, ¿no? Sencillo. Podemos hacer la memoria de trabajo, podemos hacer el test de Bono, podemos hacer un problema, una estimulación cognitiva, podemos hacer lo del lenguaje con las categorías y observar la autonomía de los comportamientos, ¿no? La interpretación de proverbios o refranes. Y así estamos evaluando, en este caso, la parte dorsolateral. Bueno, culminaré diciéndoles el caso de Phineas Gage, tan conocido, que es el caso de el capataz de dirigir una cuadrilla de los obreros que estaban haciendo la construcción del ferrocarril en Vermont y que entonces accidentalmente atraviesa pues una barreta al activarse una onda explosiva, una barreta de hierro casi de 1 metro de longitud con 3 centímetros de diámetro, que atravesó la mejilla izquierda del paciente Phineas Gage y atravesó la base del cráneo y salió por la región prefrontal. Estamos hablando de 1848, que no se sabía nada de neuropsicología.
Este paciente Phineas Gage, que sufrió esta lesión accidental, ha sido estudiado por Antonio Damasio, un gran neurocientífico, y por otros más, es el paciente que sobrevivió a este problema. Estamos hablando de 1848, ni se conocía la penicilina que fue descubierta por Fleming en 1928. Pero en 1848, Phineas Gage sobrevivió milagrosamente. Estuvo internado como 3 meses. Su médico Harlow lo tenía internado, pero vio que había cambiado de conducta. Se volvió muy arisco, cuando él antes había sido una persona muy amable. eh, Se volvió, digamos, muy irritable, había perdido las maneras. Luego salió de Asia y le reincorporaron a su trabajo, donde él había sido muy puntual, el que se relacionaba con los jefes, etcétera. Había cambiado totalmente impuntual, comenzó a beber, comenzó a tener problemas con su esposa, se separó de ella, dejó a los hijos. En fin de cuentas, los compañeros comenzaron a decir que Phineas Gage no era más Phineas Gage. Era una persona que había perdido las maneras, ya se volvió muy vulgar, muy arisco, peleaba con todos, era muy conflictivo, miccionaba en lugares inapropiados. Es decir, hizo todo el síndrome prefrontal. Perdió sus funciones ejecutivas, también las orbitofrontales, iniciales. A veces no quería hacer nada, no decía a nadie, era sociópata, no planificaba, cuando había sido todo lo contrario. Hoy por hoy al síndrome prefrontal se le conoce con el nombre de síndrome de Phineas Gage. Harlow, que fue el médico que lo siguió por años, describía las conductas que había tenido el paciente, ¿no? El paciente Phineas Gage. Y se debe a Harlow esa maravillosa descripción, y prácticamente es el paciente fundacional de la neuropsicología, porque es la primera vez en que se descubre que el cerebro es la base de la conducta, porque antes no se decía eso, ¿no? Había una disociación mente-cuerpo. Y entonces el famoso dualismo, ¿no? Y entonces aquí con este paciente descubre eso Harlow cuando fallece Phineas Gage, eh, que fallece, digamos, también de crisis epiléptica. El paciente Phineas, Harlow quiso obtener el cadáver para hacer la necropsia y demostrar justamente la lesión, pero la familia no permitió ello, ¿no? De todas maneras, se le hizo un juicio al Estado para poder, en nombre de la ciencia, exhumar los restos, y lo logró. Exhumó los restos de Phineas Gage. Se conserva el cráneo de Phineas Gage, la barreta que atravesó el cráneo de Phineas Gage. Para la posteridad se exhibe a la entrada de la Facultad de Medicina de Harvard, eh, ¿no? Para demostración de que el cerebro es la base de la conducta, ¿no? En este maravilloso caso que con esa curiosidad escribió este médico Harlow. Bueno, Phineas Gage acabó su vida por los circos, ya que lo mostraban como un gran sobreviviente. Se había hecho como una pequeña prótesis de sí mismo Halloween, que salía como con una barreta que le atravesaba el cráneo, y se presentaba, lo aplaudían, volvía detrás de los escenarios, bebía, y así andaba Phineas Gage, ¿no? Sobreviviendo, vino por Latinoamérica, por Argentina, vuelve a Estados Unidos y fallece, ¿no? Pero este médico lo seguía, para ver cuál era el final de Phineas Gage, y poder compartir con la posteridad este cambio conductual que había notado en ese paciente. Muy bien, entonces ustedes quedo para las preguntas, para que podamos discutir alguna curiosidad que ustedes puedan tener. ¿Alguna pregunta? Ya, sí, doctor, disculpe, ¿podría explicarme nuevamente, por favor, en qué consiste el test de Gonogo? Claro, el té de Gonogo, por ejemplo, es bien sencillo. eh, Vamos a poner, si yo le digo a una persona, por ejemplo, que si yo hago un sonido, eh, aplauda, y si hago dos sonidos, no aplauda, ya le estoy dando una orden, ¿no? Entonces, ¿qué sonido puedo hacer? Usualmente uno lo hace con los dedos, pero voy a tratar de reproducirlo en mi
en mi escritorio, ¿no? Si yo hago un sonido o dos sonidos. El clásico bonobo es de esta manera, ¿no? Si uno hace un sonido, lo puedes hacer sobre una carpeta, sobre cualquier objeto, sobre el escritorio, ¿no? Entonces el paciente, tú le puedes pedir que aplauda o le puedes pedir esto, ¿no? Que levante el dedo si escucha un sonido y que no lo levante si escucha dos sonidos. Entonces, si suena, vamos a suponer, yo voy a reproducir el sonido que haría en esto, ¿no? Y digo, si hay sonido, levante el dedito. Si no hay, si hago dos sonidos, no levante. Si digo, va, debiera levantar. Si digo, va, no. Si digo, va, otra vez levanta. Si digo, va, no. Si digo, va, va, se dan cuenta. Y de repente lo hace y se equivoca varias veces. Es como cuando jugamos a nervioso, así, más o menos, ¿no? Ah, ya, O ya, sí, sea, entonces, si ya, uno le sí. dice que levante usualmente el dedo, ¿no? Entonces está así, y entonces tú haces un sonido, pero le das la orden previa, ¿no? Un sonido, levanta. Dos sonidos, inhibe. Un sonido nuevamente, levanta. Dos sonidos, no levanta. Otra vez, dos sonidos, no levanta. Otra vez, sonido, levanta. Sonido, levanta. Dos sonidos y de repente levanta. No, no ha inhibido bien. Entonces, Sí, este es sí. el test de Bonobo. Sí, Ah, exactamente. ya. Sí, Ah, ya, ahora sí lo comprendí bien. sí, Un poco mejor, doctor. Muchas sí, gracias. sí, está bien. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, está completamente entendible la clase, doctor, ¿no? Como usted dijo que en sí lo que es el lóbulo frontal representa casi el sistema, ¿no? De lo que es planeación, regulación y el control de los procesos psicológicos, ¿no? Es bastante comprensible toda la clase y de mi parte no hay ninguna pregunta. Perfecto. Entonces, sí, bueno, estas partes son muy importantes, ¿no? Para lo que viene a ser la comprensión de la semiología, ¿no? Que se ve bastante, pues, todo este tipo de problemas en la práctica clínica. Aquí le voy a buscar, mm, mm, le voy a pasar esto para que vean ustedes en la práctica para qué nos sirve, ¿no? Porque de eso se trata. A ver, voy a ver si lo puedo pasar. Sí, lo tengo aquí de una clase. Bueno, por ejemplo, ¿no? Como para que ustedes vean. La prueba de cribado que todos conocemos es, por ejemplo, el Mini-Mental Examination, Mini-Mental Test. Para la orientación, nosotros necesitamos el SARA, el Sistema Activador Reticular Ascendente, porque debemos estar despiertos, y la parte dorsolateral prefrontal. Eso es lo que evalúa, es decir, el día, la fecha, el mes, estación, todo eso estamos evaluando. Igual cuando nosotros le decimos que repita tres palabras en memoria de trabajo, ¿no? Cuando le decimos bicicleta, cuchara, manzana o moneda, caballo, manzana, etcétera. O cuando nosotros le hacemos la resta de 7 en 7 a partir de 100 o mundo al revés, ¿no? Entonces allí también estamos evaluando atención con la resta o con mundo también atención. Y la memoria de corto plazo, que ya en este caso es el lóbulo temporal, para que nuevamente nos repita las tres palabras que le habíamos dicho. Esa es la memoria inmediata o episódica, ¿no? Que en este caso nos debe repetir después de hacer el cálculo, ¿no? Que es la memoria. El lenguaje, como ya habíamos visto, ¿no? La denominación, la repetición, la secuencia, la comprensión del lenguaje, la escritura, que es el área 8, la construcción, cuando le pedimos que entrelace, que viene a ser el lóbulo parietal derecho en este caso. Miren el MOCA, que ustedes también deben haber aplicado varias veces. Aquí estamos haciendo el dorso lateral, porque miren, es 1A, y aquí le enseño el ejemplo, y el paciente debe hacer 2B, 3 con C, 4 con D, 5 con E, que final. ¿Ven? Comienzo,
y final. Entonces, ¿qué evalúa aquí? Evalúa una función ejecutiva, que en este caso es la secuencia de un acto. Es como haberle dado la mota a alguien o escondido la mota y que la vaya a buscar. Hace una secuencia. Y aquí tiene que seguir también una secuencia. El mismo Moca le muestra un cubo acá. Aquí sí ya no le hace la función ejecutiva, sino en este caso viene la praxia constructiva, que es lóbulo parietal. Dibuje un reloj, tampoco es para el lóbulo frontal, sino para el lóbulo parietal y ver la posición. Muy importante el test de reloj en demencia. Vamos a buscar todo lo que sea prefrontal. Por ejemplo, aquí, atención, ¿no? La repetición. Mire, esto es como el gónogo, Alexandra, mira. Aquí le hace evaluación de inhibición, ¿ves? El paciente debe dar un golpecito con la mano cada vez que se diga la letra A. ¿Te das cuenta? Entonces, a ver, yo te digo a ti, tú vas a aplaudir cada vez que yo diga la letra A. Voy a ir más o menos en la misma secuencia. F, solo dice un golpecito con la mano cada vez que se diga la letra A. ¿No? La A nada más. F, B, A, C, M, N, A, A, J, K, L, P, A, y exacto, ¿no? Entonces, ahí uno está haciendo el gono-go. Está haciendo el gono-go, lo que aquí lo hace de una manera práctica y está evaluando, en este caso, la parte prefrontal. Igual acá también, 7 en 7 empezando de 100. Entonces, todo esto es lóbulo frontal. Todo esto es lóbulo frontal. Entonces, es muy importante. Fluidez también. La fluidez del lenguaje. Moca es más completo que el Mini-Mental Test. Es más tranca para el paciente, ¿no? Dígame el mayor número de palabras que empiecen con la letra P en un minuto. Aquí te pone el N, debe ser mayor o igual de 11 que debe decir el paciente, ¿no? ¿No? Entonces, aquí te tiene que decir todas las que se le ocurran con letra P. Y uno va contabilizando, contabilizando. Abstracción. Esto también es lóbulo frontal. En este caso, manzana, naranja, fruta. Tren, bicicleta, se tiene que decir, ¿no? Reloj, regla, ¿qué son? ¿No? Entonces, para que haga una abstracción. ¿Cuál es la similitud entre la manzana y la naranja? Ah, es que son frutas. ¿Cuál es la similitud entre el tren y bicicleta? ¿Se dan cuenta? Es que son medios de transporte. Esto también es frontal. Y la orientación también es frontal. Vean, varias preguntas para frontal que tiene el MOCA, porque es bien importante el lóbulo frontal. Nosotros la vamos a ir memoria, lenguaje de repetición que hemos dicho, el retículo arqueado, ¿no? El recuerdo diferido que viene a ser para la parte del lóbulo temporal. En cambio, atención, parte del lenguaje y la orientación, muy importante para lo que viene a ser el lóbulo frontal. Y también la memoria de trabajo, la memoria de trabajo. Y esto que es la secuencia, ¿no? Por eso son bonitos estos test, porque ya sabiendo la neuropsicología uno los interpreta con mayor facilidad. Y las baterías neuropsicológicas, ¿no? Dentro de las cuales la que yo le aconsejo es la neuropsi, que es la que hacen en el hospital, en la mayoría de hospitales. Solo les voy a mostrar algunas cosas nada más que sean de importancia para este caso, ¿no? Vamos a ver. Y su calificación después se las voy a enseñar con calma. Yo les he puesto acá qué califica o qué evalúa, ¿no? Orientación, Cortés y Sara, como les había dicho, ¿no? En qué día estamos, que nos estamos igualito. El Neuropsy, que es este que les estoy mostrando, se parece en esta parte al Minimento. Atención, concentración, Sara y corte frontal. Entonces, aquí dígitos en regresión, ¿no? Entonces aquí uno
le da los dígitos y tiene que hacerlo en regresión. 48, 84, 91, 19. Y así le sigue dando, ¿no? Y ahí está la respuesta los puntos que debe de tener, ¿no? Entonces, total 6 puntos. Eso es también para esto no, parizar derecho. A cada uno ya le he puesto, cuando empecemos a hacer en este caso, el neuropsi, que es bastante sencillo, ¿no? Te voy a enseñar todo esto, pero para que vean cómo cada partecita, ¿ves? Fluidez verbal, lóbulo frontal izquierdo. Ahí es donde le da las categorías. Dígame todos los nombres de animales, o todas las palabras que inician con la letra F, ¿no? Entonces, allí es donde debemos de ver la respuesta. Funciones ejecutivas, ¿ves? Semejanzas, conceptual, semejanzas. Naranja, pera, que son perro, caballo, que son ojo, nariz, que son, ¿no? Entonces, cálculo, prefrontal y supramarginal izquierdo. Secuenciación, prefrontal. El neuropsi hace también el clásico, la maniobra de Luria, que es puño, canto y palma. Uno le hace que haga el paciente. Y a veces están y no pueden. Entonces, puño, canto, palma. Porque se hace sobre la mesa, ¿no? Sobre una superficie, por ejemplo. Vamos a poner acá. Entonces uno le dice, haga usted esto. Eso está. Inclusive he visto unos así, y luego aplauden con las dos manos y no saben qué hacer. Y uno dice, haga usted así. Pero esa función motora es el área premotora, es el área 6. Esa es la clásica maniobra de Luria. Bien bonita, la neuropsicología es bien bonita porque uno va correlacionando la anatomía con lo que va observando en el paciente, ¿no? Y aquí está cómo se puntúa, que ya lo vamos a ver. Alterno con las dos manos. No, por eso es más largo el neuropsi porque ya no es un screening, no es un tamizaje, sino es una batería. Entonces, que es fácil, ¿no? Como ven el dibujito acá, puño y la palma abierta y le dice cambia para ver los movimientos alternos. 0 si no lo hizo, 1 lo hizo con dificultad, 2 lo hizo correctamente y así vamos puntuando. Y entonces, ya veremos una clase especial para esto. Es decir, el objetivo al final de toda esta neuropsicología es que nosotros hagamos el neuropsi y cada parte ya la desglosemos para qué está evaluando, ¿no? La parte 1, la parte 2, la parte 3, porque ahí ya vamos a ver pues ya la praxia, todos los lóbulos, no solamente el frontal. Muy bien, jóvenes, entonces la otra semana, igual el viernes, Pedro, viernes o sábado, dependiendo de cómo estés en tiempo, hacemos la parte del lóbulo parietal y ya continuamos, cómo se evalúa el lóbulo parietal, la importancia y todo eso. Está bien, doctor. Está bien. Listo. Pasen buenas noches. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.